Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todos aquellos que necesitan un garante para alquilar una vivienda, de cuáles son las entidades en las que puedes obtener esta garantía y cuál es su costo. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la visita del economista Guillermo Nielsen. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus preguntas. Ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, como siempre está Yamila Escala y hoy nos acompaña Miguel Cielonca para hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo están por estar aquí? Bueno, vamos a arrancar, tenemos mucha información para hoy. Vamos a comenzar hablando de la actualidad económica. Y ayer el Banco Central mantuvo por segunda vez consecutiva la tasa de interés de referencia y se interrumpió de este modo la escalada que venía teniendo el dólar, una escalada con la que había alcanzado un nuevo récord histórico de 20 pesos con 50. Hoy la moneda americana cerró en torno a los 20 pesos con 40. Resulta claro, Santi, que si el gobierno pretende, ¿no?, que la inflación no se le escape excesivamente de la meta del 15%, la meta corregida, ¿no? Recordemos el 28 de diciembre, tiene que ponerle, ¿no?, un freno al dólar. Yo me inclino por pensar que el gobierno apunta, ¿no?, a una inflación que no se le escape del 20%. De aquí, ¿no?, la decisión del Banco Central de interrumpir, ¿no?, la baja de tasas de interés que había iniciado en enero. Así es, Ale. Lo bueno es que esta decisión del Banco Central de mantener arriba la tasa de interés o mantenerla estable en torno a los 27 por segunda semana consecutiva le dio un respiro al dólar. Un dólar que había alcanzado un récord histórico, llegando a los límites de 20,50. Sobre todo la baja se dio en el día de hoy en el mercado mayorista, donde hubo una baja de hasta 15 centavos también en el precio de la divisa. Pero lo que está por verse justamente es cuánto va a ser la inflación de comienzos de año. Gran parte de lo que va a pasar en 2018 se juega, te diría, en estas últimas horas. ¿Por qué? Porque, entre otras noticias, se conoció hoy que no hubo acuerdo con los docentes en la provincia de Buenos Aires. El famoso 15% que puso el gobierno como referencia para las negociaciones paritarias resultaron poco para los docentes de Buenos Aires, que incluso tuvieron la posibilidad de tener una cláusula gatillo, pero una revisión recién hasta el mes de octubre. Sí acordaron, te cuento, los docentes en Tucumán, con 17% más cláusula gatillo. Es decir, el número de inflación se está decidiendo básicamente en las próximas horas con las principales negociaciones paritarias, que son las primeras que hay en el país con los gremios docentes. Gran parte del futuro monetario se va a jugar en esto. ¿Cuánto va a ser la inflación del primer semestre y qué tanto margen va a tener el Banco Central para aflojar justamente un poco la tasa de interés si es que la inflación en Argentina comienza a ceder? Definitivamente, los aumentos que se terminen concertando con los gremios van a ser un condimento, un elemento central en el resultado final del año. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ahora, como adelanté en la apertura, vamos a brindar información para todos aquellos, que no son pocos, que necesitan un garante para acceder al inmueble, al alquiler de una vivienda, pero no poseen este garante. ¿Cuáles son las entidades en las que pueden obtener una garantía y cuál es el costo de la misma? ¿Y para qué ese garante? Porque si hay un problema con el cumplimiento del contrato, alguien tiene que hacerse cargo y es entonces ese monto que se exige, que muchas veces los inquilinos no lo tienen y por ende no pueden alquilar y se encuentran en una situación muy complicada. Entonces hay entidades, distintos tipos de entidades. Hay bancos, hay aseguradoras, hay incluso
entidades específicas que se dedican a esto exclusivamente y que ofrecen un producto que funciona directamente como garantía de alquiler. Entonces, lo que les hacemos acá es traer un ejemplo de un departamento en Caballito que se alquila a un monto, el primer año a 7.000, el segundo a 8.500 pesos. Y entonces, bueno, con ese ejemplo uno saber en qué valores nos manejamos para este costo total de garantía que rige por el plazo de 24 meses, que va a ser el ejemplo que les traemos acá. Entonces, atención, si nosotros estamos hablando de una garantía que se maneja como un porcentaje del costo total del contrato, del valor total, que en el del ejemplo es 186.000 pesos, ustedes tomen esto como referencia, ¿sí? Porque desde ya que si alquilan algo más caro va a ser más cara la garantía, y si es más económico, más económico. Pero vamos ya al ejemplo para que entiendan de qué estamos hablando cuando nos referimos a esta posibilidad de contar con un garante a través de estas entidades. Ciudad 9.562, 11.271 para provincia, Prudencia 11.625, 11.816 para Superville, El Surco 11.978, más arriba está TPC ya en 12.489, 12.559 Antártida, Instituto Asegurador Mercantil 13.897 y Afianzar y Finaer, que son estas compañías que les indico trabajan exclusivamente este producto, ya en 14.760 ambas. Importantísimo el dato, fíjense la diferencia de valores y eso, bueno, la importancia entonces de consultar, de ver en qué situación se encuentra uno, y a pesar de que a uno le pueden asustar estos números, significa la posibilidad de alquilar. Entonces, bueno, situación que amerita considerar si uno lo necesita. Como siempre les recordamos y acabo de decir, consultar a más de una compañía. Información muy útil entonces para aquellos que no tienen una garantía para alquilar una vivienda. Y vamos a abrir el espacio que dedicamos todos los miércoles al repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Y una buena noticia hoy, una recuperación del Merval, Miguel, que acota las pérdidas que llegamos a tener, ¿no? En el transcurso de este mes de febrero. Justamente termina el mes de febrero, el Merval muy cerca de los 32.900 puntos. Algunos esperaban un festejo de carnaval en febrero y no llegó. En el mes el Merval cae 6%, pero llegó a estar 15% abajo, ¿sí? Y eso fue reacción a una corrección que hubo en todos los mercados globales a comienzos del mes de febrero. Pero bueno, realmente ahora lo más interesante es justamente ver cómo sigue el panorama internacional, sobre todo por el ciclo de tasas de interés en Estados Unidos. Bueno, y guardate, digamos, si esta caída, ¿no?, del Merval del mes de febrero dejó oportunidades de inversión. El viernes vamos a ver qué podemos recomendarle, ¿no?, a aquellos que quieren aprovechar para invertir en este momento. Cerramos de este modo el bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Estamos de regreso y arrancamos, como siempre, respondiendo a tus consultas, en este caso sobre la situación de las entidades bancarias con noticias del mercado. Así es, porque el Banco Ciudad ha aumentado el límite máximo de los créditos hipotecarios, de 2 millones de pesos a 2.800.000 pesos. Te cuento que el 40% de los inmuebles que se compran en capital se hacen a través de operaciones de crédito hipotecario. Bueno, cambiamos de tema y la aceleración inflacionaria de estos últimos meses calentó las siempre difíciles negociaciones salariales que se inician en esta época del año. El gobierno intenta imponer una pauta de aumentos salariales que se encuentra por debajo de la inflación que esperamos para este 2018. Agustina Martínez Bassi conversó con la gente sobre este tema. Café Financiero conversó con los trabajadores para saber de cuánto creen que tiene que ser el aumento salarial este año y si piensan que los líderes gremiales tienen que ponerse más firmes para proteger el valor de compra de los salarios. ¿En qué porcentaje tendrían que subir los sueldos este año? Creo que van a estar del orden del 20%. Y no inferior al 20%. 24% mínimo. Mayores a la inflación. ¿Crees que los líderes gremiales se tendrían que poner firmes para proteger el poder de compra de los salarios? Yo creo que si queremos que el país progrese, o sea, tiene que haber acuerdos, tiene que haber diálogo. Dudo mucho que sea a favor de los trabajadores. Siempre están más a favor de las patronales. Pelear firmemente por esto.
¿Crees que la economía argentina puede bancarse salarios que estén por encima de la productividad? Tranquilamente, si supuestamente han entrado dólares, supuestamente han entrado inversiones. La productividad la tienen que mejorar entre todos, o sea, tienen que negociar. Sí, porque la parte de los salarios no la considero como variable de ajuste o variable de resultado en cómo evoluciona el país. O sea, no viene por ahí el problema. Sí, lamentablemente una mezcla de reducción del gasto público y del poder adquisitivo de los salarios parece inevitable en estos próximos años. Es importante, ¿no?, definir como sociedad cuál es la mezcla más justa y que tenga un menor impacto social. Bueno, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, con un tema importante, justo las declaraciones del flamante titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, que son de interés, ¿no?, para nuestro país, para el futuro inmediato de nuestro país, ¿no, Miguel? Definitivamente creo que el seguimiento de la tasa de interés en Estados Unidos es probablemente el barómetro más claro y más importante para entender lo que va a pasar en todo el mundo y especialmente en Argentina. Como bien decís, hubo cambio de presidente en la Reserva Federal, que es el Banco Central en Estados Unidos. Se fue Yellen, entró Jerome Powell. Hay una costumbre desde el año 1979, hay que los presidentes de los bancos centrales tienen que ir a dar una presentación al Congreso en Estados Unidos. Desde que esa ceremonia se lleva a cabo, pasaron por ahí Volcker, Miller, Greenspan, Bernanke, Yellen y Jerome Powell. Y como anécdota, Jerome Powell fue el que fue peor recibido por el mercado de acciones. No empezó con el pie derecho, ¿no? No empezó con el pie derecho, pero bueno, va a tener que convencer al mercado de que el movimiento de tasas, que es inexorable, lo va a hacer gradual y lo más suavemente posible. Un tema fundamental, ¿no?, para nuestra economía, porque si este aumento de las tasas es demasiado rápido, nos va a afectar, nos va a golpear duramente, ¿no? Claro, necesitamos el financiamiento externo. Muy bien, bueno, vamos a completar, como hacemos siempre este bloque, respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Y además de compartirte esa información en pantalla, te contamos que a partir de este año rige la obligatoriedad de llevar a los niños menores de 10 años en silla de seguridad asiento trasero. Algo que según jurisdicción venía aplicándose y no, pero ahora está para todo el país y en una etapa inicial lo que se hace en ruta, por ejemplo, es instruir cuando se frena el auto y no se ve esta situación, bueno, marcar la importancia de que esto suceda. Solo en 2017, 7.213 muertos en accidentes de tránsito, el 6% niños menores de 9 años. Y atención, porque no es solo la edad, sino cuando uno compra la silla, que se trate también de cuidar el tema del peso y de la altura del niño para que esto tenga la efectividad deseada si uno, tiene la mala suerte de tener que atravesar un accidente de tránsito. Información importantísima, sí, más allá de la ley, para cuidar a los más chicos. Una noticia importante y la información que pasamos por debajo de la pantalla, no dejes de pedirla. Nunca cuando contratás a tu compañía de seguros para asegurarte que en caso de siniestro la compañía va a contar, ¿no?, con los recursos para hacer frente al mismo. Nos vamos con esta información a un corte. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, sobre la actualidad económica. Estamos aquí con el economista Guillermo Nielsen para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, gracias por estar una vez más aquí. Por favor. Y bueno, como hablábamos en el primer bloque, ayer el Banco Central decidió mantener la tasa de referencia, lo que tuvo un efecto sobre la cotización del dólar, interrumpiendo, ¿no?, la escalada que había tenido en los últimos días y que lo había llevado a los 20 pesos con 50, un nuevo récord histórico. ¿Estás de acuerdo, Guillermo, con la decisión de la autoridad monetaria de mantener la tasa de interés por segunda vez consecutiva?
Yo creo que la autoridad monetaria está totalmente desdibujada desde la conferencia de prensa, llamémosle, del 28 de diciembre. Pero el día que se anunció el cambio de metas de inflación. Claro, el día ¿no? en que Jefatura de Gabinete interviene de facto al Banco Central. Entonces, eso me parece que llevó a una pérdida muy grande de credibilidad del Banco Central. Ayer hicieron lo menos que podían hacer, que es defender un mantenimiento de la tasa. Hay que ver, Guillermo, disculpa, ¿no? Pero digamos lo siguiente, por lo que viene sucediendo con la inflación en los últimos meses, ya no solo, digamos, lucía ambiciosa el objetivo de inflación del 11%, ahora luce ambicioso el objetivo de inflación del 15% para este 2018. Bueno, yo no diría que es ambicioso, diría que fue un objetivo desubicado. Yo soy muy crítico y soy contrario a aplicar metas de inflación en circunstancias como la Argentina, donde todavía hay que ajustar cantidad de tarifas, donde los precios relativos no están asentados, donde hay un atraso cambiario muy, muy grande. Creo que en estas circunstancias lo correcto hubiese sido utilizar un objetivo de agregados monetarios, ir a una cosa bien ortodoxa, bien a las bases, porque en definitiva lo que hizo metas de inflación es un desvío de lo que son las bases de la política monetaria, donde Friedman lo que decía es que tenés que tener un control de los agregados monetarios de manera tal de que la suma de la tasa de crecimiento de la economía más la tasa de inflación iba a ser igual a los agregados monetarios. Eso me parece que hubiese sido mucho mejor. Esto que ha hecho el gobierno de fijar con mucha anticipación metas de inflación es algo que en definitiva les juega en contra. Creo que fue un error. ¿Pero por qué crees, digamos, que la otra modalidad, el otro mecanismo hubiera sido superior al que se decidió, al que se eligió? Primero porque no deja al Banco Central hablando tonterías. Expuesto justamente a equivocaciones a los groseras. Aumentos de tarifas, por ejemplo. O sea, esto para el gran público no es un tema, pero tenemos que ser muy cuidadosos con la credibilidad del Banco Central. El Banco Central hay que cuidarlo. El Banco Central fue, con sus operaciones de mercado en el año 2002, dio lugar a la primer semilla de recuperación de la economía. Y eso se hizo con una tesorería defolteada, ostensiblemente defolteada. Y el Banco Central nunca defolteó. Entonces, tenemos que cuidar al Banco Central. Creo que, lamentablemente, la actual conducción económica no lo ha cuidado como debería, ¿no? Guillermo, hiciste algunas declaraciones recientes hablando de un peligro de crisis de deuda si se continúa por este camino. Salieron algunos números también contando lo que creció la deuda pública en estos últimos 2 años. ¿Qué habría que corregir justamente para no caer en una crisis de deuda? Mira, lo primero que hay que entender es que la crisis de deuda en los países como Argentina, que han sufrido, y en el caso argentino muy recientemente, una crisis de deuda, se van gestando en el tiempo. No es algo que se gesta en 6 meses ni en 1 año. Lo primero que hay que hacer es parar la tasa de endeudamiento. No puede ser que Argentina esté 2 años seguidos entre los países que más deuda han emitido en el mundo. Eso es un error que no podemos volver a repetirlo. Ya lo hicimos una vez y nos costó muy caro. Entonces, si seguimos cometiendo los mismos errores, necesariamente esto no va a cambiar. Pero Guillermo, el gobierno tiene esa intención justamente, ha planteado, ¿no?, un objetivo este año de reducción del déficit fiscal importante. El gobierno está usando... Aparentemente lo va a cumplir, ¿no?, este objetivo. A ver, acá hay que distinguir 2 cosas. El presidente Mauricio Macri, verbalizó en varias oportunidades la importancia de dejar de emitir deuda.
Pero la realidad es que seguimos emitiendo deuda y seguimos estando en el tope del ranking de países emisores de deuda. Ahora, cumplir metas fiscales que son muy laxas no ayuda. Por eso vos crees, digamos, que la meta fiscal debería ser todavía más ambiciosa. Sí. Recordemos para poner a todos los que nos escuchan en tema, pero teníamos las metas que había fijado Alfonso Prat-Gay y fueron relajadas por Duhovne. Cuando se hace cargo Duhovne, relaja las metas fiscales. Y vean, es muy sencillo. El año pasado se cumplió la meta fiscal. ¿Cuánto fue la inflación? 24%. Sí, 24,8%. Si la meta fiscal hubiese estado bien fijada, no hay forma de que la inflación alcanzase el 24%. O sea, te conoceré por tus frutos. Nosotros tenemos dos instrumentos, política monetaria y política fiscal. Si no lo sabemos usar y ponemos metas que son poco exigentes o nada exigentes, bueno. ¿Es políticamente viable, Guillermo, poner metas fiscales más ambiciosas? Yo creo que sí. Creo que aquí se ha agitado mucho el cuco de lo que es políticamente viable, no es políticamente viable, y en realidad lo que tenemos es un gobierno que en lugar de tener un enfoque austero de las finanzas públicas, siguió con un crecimiento del gasto muy alto. Esas cosas se pagan. Sin embargo, nuestro jefe de gabinete, vos hablabas de la intervención de jefatura de gabinete del Banco Central, nuestro jefe de gabinete dijo en las últimas horas que el ministro Caputo es una de las 15 personas que más sabe de finanzas del mundo y que hizo una gran patriada en venir a la Argentina. ¿Cómo lo ves? Vean, yo le tengo un gran aprecio a Toto Caputo, realmente le tengo un aprecio genuino y lo valoro. Ahora, decir que es una de las 15 figuras, dijo. Sí, 15 personas que más sabe del mundo. Bueno, me parece que el jefe de gabinete lamentablemente tiene una profunda ignorancia en temas económicos y todavía más en conocimiento de las personalidades que juegan en el mundo económico. Cambiando de tema, Guillermo, hoy se conoció que la economía creció 2,8% en 2017. ¿Seguiremos con estos valores este año? No. ¿Más, menos? Yo creo que este año le va a costar mucho a la economía mantener un crecimiento del 2%, y les puedo explicar a grandes rasgos por qué. Por un lado, todavía no tenemos muy en claro... Tenemos que ir redondeando, nos queda un minuto. Sí, siempre nos pasa, pero bueno, sequía y financiamiento doméstico del sector público argentino. La tesorería está causando un crowding out, o sea, está pasando el rastrillo, se está quedando con todos los fondos y se los está sacando a las pymes. Ustedes saben lo que está pasando. Hoy hay una publicación en el boletín oficial autorizando 60.000 millones de pesos. Bueno, eso va a resentir el crecimiento. La sequía, que es algo que está fuera de lo que los humanos podemos controlar, es muy grave. Todavía no sabemos a ciencia cierta cuánto es, pero no sería difícil que haya una caída con respecto a los volúmenes cosechados el año pasado, en soja sobre todo, pero también en maíz. Muchas gracias, Guillermo. No, por favor, ustedes. Nos vamos con este análisis detallado de Guillermo sobre las decisiones que viene tomando el Banco Central, los problemas fiscales y las dudas sobre lo que puede suceder con el crecimiento en este 2018. Nos reencontramos el próximo viernes aquí en Metro.